Y bueno, como cada semana, después de poner a grabar, les doy la bienvenida nuevamente, tanto a ustedes como a aquellos que nos van a estar siguiendo ya sea por Zoom, bueno, perdón, por YouTube o por el Facebook, que es donde estoy transmitiendo de repente la reunión. Recordarles que todas las reuniones pasadas, esta creo que es la séptima, no me acuerdo si es la séptima o la sexta, pero todas las reuniones pasadas están en YouTube, en el canal de Cielos Abiertos. Ahí también están las predicaciones. Este domingo no se grabó la predicación, tuvimos fallas técnicas, no se pudo ni proyectar ni grabar, pero bueno, ya se arregló eso. Y ya la próxima semana con regularidad podrán estar escuchando la predicación. Y le comentaba, de hecho, a Lilian, ¿verdad? Le decía, platicando el domingo, de que si se querían conectar a la reunión. Y yo le decía a Lilian que no es obligatorio, pero que es bueno si checan las reuniones pasadas porque llevamos un tipo de secuencia. Si bien no es un ABC como tal, sí va llevando cierta secuencia, y precisamente la semana pasada hablábamos de la Trinidad. Fue la introducción a la Trinidad y me centré en dos puntos principalmente. Primero, resaltar a Jesús como Dios en su papel de el verbo, siendo el verbo la forma o el adjetivo o el nombre que se le da a Jesús en el Antiguo Testamento antes de que nazca de María, antes de que se encarne. Hablábamos ese, ese misterio y verdad, esa palabra que es que Jesús se encarnó, ¿verdad? Dice, y el verbo, esto está en Juan capítulo 1, y el verbo se hizo carne, es decir, la existencia de Jesús no comienza a partir de que nace de María, sino que Él está desde el principio. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Vemos que en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en Génesis 1:26 Dios habla en tercera persona o con otras personas, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Y veíamos ahí cómo ese hagamos está involucrando a la Trinidad. En Génesis 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Después dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y Jesús aparece ahí en forma de misterio cuando dice, y dijo luego Dios sea la luz, y fue la luz. ¿Por qué aparece ahí? No porque Él sea la luz, aunque Él es la luz, sino porque en el hecho de cuando dice, y dijo Dios, ese dijo en Juan capítulo 1 dice que es el verbo, es la palabra de Dios. Y dice, todo fue hecho por Él y nada de lo que ha sido hecho sin Él fue hecho. Estoy dando nada más un micro resumen para centrarnos, ¿verdad? Y entonces hablamos cómo Jesús es Dios mismo, es Dios hecho carne, tiene esta connotación del Hijo, porque a partir de que se encarna, él nos introduce al Creador, que es el Dios que se relaciona con el hombre en el Antiguo Testamento, al cual por nombre le podemos llamar Yahvé, Jehová, Yahweh. Y les decía que todas estas son parte de una misma palabra que en el original es YHWH. A eso se le llama tetragramatrón, que es un nombre o una palabra que es imposible de pronunciar porque son únicamente consonantes, no hay vocales en ella. Sin embargo, vemos que cuando le introducimos unas vocales, entonces venimos a tener lo que es esta combinación, ya sea Yahweh, Jehová, y se va castellanizando a Jehová o Yahvé. ¿Qué significa ese nombre? Significa el yo soy, ¿verdad? El Dios creador, el Dios Padre, como lo podemos identificar, se llama a sí mismo, se presenta como el yo soy, el que soy, ¿verdad? Que habla de un presente continuo, habla de alguien que no necesita a nadie más, habla de una autosuficiencia.
Y entonces ya hablamos un poquito del Padre, y hablamos un poquito del Hijo, hablamos de cómo en diferentes partes de la Escritura vemos a la Trinidad actuando junta. Les decía yo que la palabra Trinidad no existe en la Escritura. Si algún grupo religioso de aquellos que no creen en la Trinidad, tales como mormones, testigos de Jehová, o algunos grupos que se llaman unicitarios, ¿verdad? Que su nombre lo dice, uni de uno, rechazan la idea de la Trinidad de un Dios que es uno mismo, uno solo en tres diferentes personas, siendo Dios, ¿verdad? Un solo Dios, no son tres dioses distintos, es un solo Dios en tres personas independientes. Eso es un misterio, es el misterio de la Trinidad. Y hoy vamos a comenzar a introducir al Espíritu Santo, que durante los próximos 20 minutos me voy a dedicar a leer unas porciones de aquí, y la próxima semana seguiremos profundizando con el Espíritu Santo. Spoiler alert, ¿verdad? La figura del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, es uno de los temas que es trascendental en este inicio de caminar con Dios. Yo estoy tratando de presentar un cristianismo, digamos, de inicio, ¿verdad? De que alguien que no conoce nada de Dios. Yo sé que la mayoría de ustedes ya llevan una vida en la iglesia, ya han escuchado, ¿verdad? Y esto viene a ser un repaso, pero pensando en aquellos que lo puedan ver de manera digital, o incluso aquellos que entran aquí a la reunión y tienen poco, traté de llevar un orden de cero en adelante. Y siendo el Espíritu Santo, si yo tuviera un mensaje que dar, si yo nada más pudiera predicar en una iglesia una sola vez, yo te hablaría del Espíritu Santo y de la salvación en Cristo. Pero tendría que hablarte forzosamente de la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? Considero yo que es un tema crucial, porque al tú entender y conocer bien, no solo acerca del Espíritu Santo, sino conociendo al Espíritu Santo, es como tú y yo vamos a iniciar nuestra vida en fe de la manera correcta. Yo te voy a explicar por qué a través de la Escritura, pero es el Espíritu Santo quien te presenta a Cristo y quien te presenta al Padre, y quien te revela la Escritura, y quien lleva tu corazón al arrepentimiento, y quien te muestra la belleza de Jesús, y quien te ayuda en la tentación, y quien te ayuda a obedecer y a poner en práctica la Escritura, básicamente en todo, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que hace que la vida cristiana pueda ser llevada. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, como les decía la semana pasada, se le llama pacto porque había una alianza donde Dios se mostraba con Israel a través de sacrificios de animales que eran una sombra, dice la Biblia en Hebreos, que era una sombra y figura de lo que habría de venir, que era un ejemplo para que pudiéramos, cuando viniera Jesús, pudiéramos entender ese significado del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cómo su sacrificio nos limpia y nos permite acercarnos al Padre. Y es Jesús quien nos lleva al Padre, pero es el Espíritu Santo quien nos lleva a Jesús. De manera que, y es el Padre quien envía al Espíritu Santo, de manera que vemos a la Trinidad, como siempre les digo, actuando cada quien en un rol distinto, pero en una unidad perfecta para llevarnos a una cercanía finalmente con Dios. Y entonces, Jesús, ¿verdad? Cuando Él muere en la cruz, en las horas previas, Él comparte el pan y comparte el vino en lo que se le llama la última cena con sus discípulos. Y cuando Él parte el pan y comparte el vino, Él dice, este vino es mi sangre, sangre de un nuevo pacto, de una nueva alianza que por ustedes es derramada. Y ese nuevo pacto es una mención a una profecía del Antiguo Testamento donde dice Dios, mi espíritu pondré dentro de ustedes, cambiaré su corazón de piedra por un corazón de carne, y escribiré mi ley en sus corazones para que puedan andar mis caminos y obedecerme. Y Jesús estaba diciendo, esta sangre que yo derramo
es esa sangre de ese pacto que va a venir, donde mi espíritu voy a poner dentro de ustedes. Y entonces cuando Jesús resucita, ¿verdad? Completa el círculo de salvación y de nuevo nacimiento en sus discípulos. Jesús resucita, se aparece a sus discípulos, esto lo pueden ver en Juan, en los últimos capítulos de Juan, y le dice, se aparece frente a ellos, es cuando le dice a Tomás, pues si quieres, toca las marcas de mis clavos. Y Jesús, cuando aparece a ellos, dice, y sopló sobre ellos y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Hasta ese momento en la cruz, después de la crucifixión y en la resurrección, los discípulos no tenían al Espíritu Santo. Estoy haciendo ese énfasis porque ahorita en Juan 14 vamos a leer algo importante. ¿Y por qué no tenían al Espíritu Santo? Porque su naturaleza era una naturaleza caída y aún no había sido derramada la sangre que los iba a purificar. Cuando Jesús derrama su sangre y ellos ya tienen la fe en Cristo porque ya han creído en Él, por eso han caminado con Él durante sus 3 años de ministerio, lo que tenía que completarse era que Jesús resucitara, la sangre los lavara y ahora sí el Espíritu Santo entrara en ellos. Mi espíritu pondré en ustedes. Y es una similitud de cuando el Padre está creando al hombre y dice que lo forma del polvo y le da forma y tiene al hombre ahí ya con forma humana, pero sopla su aliento en él. Ese aliento es el Espíritu Santo. Y de la misma manera Jesús sopla ahora sobre sus discípulos y completa este rompecabezas. Ahora, hoy en día, tú y yo creemos en Cristo y al momento de poner nuestra fe en Él, en ese momento mismo viene el Espíritu Santo a vivir a nuestro corazón y nos hace nacer de nuevo. Todo es un proceso en un solo momento, no creas que es en partes. El bautismo del Espíritu Santo, ese es otro tema que también vamos a ver. Eso sí se da después, o puede darse al mismo tiempo, o puede darse después. Pero cuando tú le das tu vida a Cristo y naces de nuevo, se está cumpliendo tanto la salvación, recibir a Cristo, el arrepentimiento, la justificación y el recibir al Espíritu Santo. Todo eso pasa en un solo y único momento. Ahora Jesús en Juan 14 se está despidiendo de ellos. Vamos al versículo 15. Se comienza a despedir de ellos y les comienza a decir que ya se va a ir. Y ellos se entristecen un poco, ¿verdad? Y aquí en Juan 15 Jesús introduce al Espíritu Santo a los discípulos y les dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y Él les enviará otro consolador. Esa palabra es clave, otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. ¿Quién es este otro consolador? En el versículo 17 lo introduce. El Espíritu de verdad. Fíjate cómo se refiere a Él. Al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Fíjate. El Padre les va a dar otro consolador. Ahí la palabra otro significa uno igual que. Y la palabra consolador no significa, en nuestro contexto lo entendemos como alguien que viene y te apapacha, ya no llores, ¿verdad? Aquí te estoy consolando. No, la palabra consolador viene del original griego parakletos, que significa ayudador, ¿ok? Un nombre del Espíritu. De hecho, hay un muy buen libro, si alguna vez lo pueden conseguir, de un pastor que se llama Roberto Evans, que se llama El Ayudador. Es un libro que habla obviamente sobre el Espíritu Santo y de hecho así le voy a poner a la predicación del día de hoy o a la enseñanza del día de hoy en YouTube, va a aparecer como El Ayudador. Y se refiere Jesús a esta función de que Jesús iba a morir, resucitar y ascender a los cielos y ya no iba a estar físicamente con los discípulos, pero no los iba a dejar solos. Dice en el versículo 18, dice, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero ustedes me verán porque yo vivo y ustedes vivirán también. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Vámonos al 25. Les he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el consolador, el ayudador,
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz os dejo y mi paz os doy. Aquí podemos ver cuál es la función del Espíritu Santo. Él nos enseñará, nos da a conocer y nos recuerda todas las cosas. A los discípulos les dice, yo me voy, pero voy a volver. ¿Por qué dice voy a volver? Porque el Espíritu Santo y Él y el Padre son uno mismo. Va a volver en la figura del Espíritu Santo, el cual tiene su personalidad. Y el mundo dice no lo puede recibir porque no lo ve y no lo conoce, pero ustedes los conocen porque mora con ustedes, o sea, en compañía de ustedes. ¿Por qué mora con ustedes? Si yo te acabo de decir que en Juan más adelante va a soplar para que venga el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en Jesús y es Jesús mismo, es el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad. Entonces Jesús está presentando y les está diciendo, ¿saben qué? Yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos, voy a enviar un consolador. Voy a enviar, ahí también cuando dice otro, significa uno igual que yo en esencia. Y te quiero llevar a un versículo, ahora en Juan 16. Vamos a adelantarnos 2 capítulos. Sigue siendo el mismo discurso, de hecho. Nos lleva por 2 capítulos. Y en Juan 16, en el versículo final del 4, o en el 4, vuelve a retomar a la persona del Espíritu Santo y dice, les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de lo que yo les había dicho. Esto no se los dije desde el principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora voy al que me envió. Ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas. Antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado su corazón. Pero yo les digo la verdad, fíjate esta declaración que hace Jesús, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el consolador no vendría a ustedes. Mas si me fuera, lo enviaré y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no lo pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber lo que habrán de venir. Versículo 14, Él me glorificará, dice Jesús, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y se los hará saber. Fíjate, todo lo que tiene el Padre es de Jesús y el Espíritu Santo tomará lo de Jesús y nos lo hará saber. Y el Padre envió al Espíritu Santo. Está la Trinidad ahí. Ahora, la declaración que a mí se me hace muy fuerte, perdón por el golpe ahí al micrófono, muy fuerte es cuando Jesús dice, les conviene que yo me vaya. Porque cuando tú estudias la palabra les conviene significa hay algo mejor que lo que están viviendo ahorita. Les conviene que yo me vaya porque cuando yo me vaya va a venir el Espíritu Santo, es decir, es mejor lo que va a venir que lo que está ahorita. Ahorita ustedes caminan conmigo y sienten que esto es glorioso, pero déjame decirte otra cosa, hay algo que te conviene más. Hay algo aún mejor y uno diría, hasta suena herejía, ¿verdad? Que uno diga, pues hay algo mejor que estar junto con Jesús físicamente como sus discípulos, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos pensado o dicho nosotros, cómo me hubiera gustado ser uno de los discípulos de Jesús, caminar con él cuando hacía los milagros, escuchar sus predicaciones, todo esto? Pero Jesús le está diciendo a los discípulos, viene una etapa mejor. El pueblo ya vivió lo que es Dios lejos de ellos en el Antiguo Testamento, únicamente relacionándose con algunos cuantos y por medio de sacrificios. Luego vino Jesús a cumplir la promesa de Emanuel, Dios con nosotros, Dios caminando entre nosotros.
Y ahora que viene el Espíritu Santo va a ser Dios dentro de nosotros, dentro de la gente, cambiando su corazón, cambiando su mente, cambiando sus motivaciones, haciéndonos nacer de nuevo. Y es ahí donde la obra del Espíritu Santo es la que nos hace vivir la vida cristiana y realmente decir, antes era de una manera y ahora soy otra. He vuelto a nacer, soy una nueva criatura, puse mi fe en Cristo. El Espíritu Santo me convenció de pecado, porque dice la porción que leímos, que es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado. Él me lleva al arrepentimiento y entonces me conecta a Jesús. Y cuando Él me conecta a Jesús, Jesús es el camino al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dijo Jesús, Jesús me conecta y me pone en paz para con Dios. Y se cierra el círculo. Pero el Dios con el que estamos interactuando hoy en día, la presencia de Dios que sentimos cuando hablamos de que sentí la presencia de Dios tocarme, estaba aquí adorando o estaba escuchando la predicación. Me decía una persona hace 1 o 2 semanas, me decía cuando estuvimos orando al final de la reunión sintió la presencia de Dios. Dice, no sé ni por qué me dieron ganas de llorar. Y pues sabemos que muchas veces Dios se presenta así. Bueno, eso que nos está tocando, el que nos está tocando, esa presencia que sentimos, esa interacción no es con Jesús y no es con el Padre, porque el Padre está en su trono, Jesús está a la diestra esperando regresar por su iglesia, pero el que está aquí en el mundo, con nosotros, llevándonos a Cristo, es el Espíritu Santo. Y entonces vemos que el Espíritu Santo es Dios mismo. Jesús dice, viene otro igual que yo. Eso no lo lees así en la Reina Valera, pero la palabra otro consolador tiene ese significado en el original. Y te acuerdas que Jesús, cuando él predicaba, él decía, yo no les hablo de lo que yo les quiero hablar, yo hablo lo que veo y escucho del Padre. Y cuando viene el Espíritu Santo hace lo mismo, dice Jesús, él no hablará por su cuenta propia, él va a hablar lo que escuche de mí. Y lo que escucha de Jesús, ¿qué es? Lo que escucha del Padre. Entonces, finalmente, cada uno en la Trinidad se da un lugar al otro, se glorifican entre sí, se exaltan entre sí, y a nosotros nos corresponde adorar al Padre, adorar al Hijo y adorar al Espíritu Santo. Entender qué relación tenemos con el Padre, que antes era una relación separada. Hoy podemos acercarnos y decirle Abba, Padre, Papito, porque Jesús rompió esa separación de pecado. Y dice la palabra incluso que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a clamar Abba, Padre. Te voy a leer la palabra para... Fíjate, Romanos 8:15 dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino que han recibido al Espíritu Santo. Ahí solo dice Espíritu, pero es con E mayúscula, que los hace hijos de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos sella. Jesús también dice, bueno, Pablo, perdón, más adelante, dice que el Espíritu Santo es el sello de nuestra herencia, son las arras de nuestra salvación, es la evidencia de que tú y yo hemos sido salvos, el que tengamos la llenura, el caminar con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien empieza a cambiar mi corazón y empieza a limpiarlo y a purificarlo, y de repente las cosas que antes yo hacía mal y no me importaban, ahora me empiezan a entristecer y me doy cuenta que es pecado y que he fallado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está hablando, está picando, esa función se le llama, está redarguyendo, nos está convenciendo en nuestro corazón. Fue el Espíritu Santo el que hizo que nuestros ojos se abrieran cuando escuchamos el Evangelio y creímos. Fue el Espíritu Santo el que convenció nuestro corazón. No fueron las palabras de un pastor, de un predicador, por más bueno que sea la persona que esté predicando, sus palabras, si no están acompañadas de la palabra de Dios y por tanto llenas del Espíritu Santo, serían solo palabras vacías, aunque sea una buena conferencia. Pero es el Espíritu Santo el que muchas veces con una sola frase, con una sola palabra, en medio de un canto, en medio de una predicación, toca tan fuerte nuestra vida que podemos decir, yo soy uno antes y uno después de ese momento. Es el Espíritu Santo el que cuando leemos la Escritura y por mucho tiempo la hemos leído y no entendemos nada de lo que dice ahí, y de repente empezamos a entender.
De repente una frase nos da sentido, nos da una promesa, nos da aliento. Es el Espíritu Santo quien está haciendo todo eso, porque fue el Espíritu Santo quien puso la palabra de Dios en la vida de aquellos que la escribieron. Fue el Espíritu Santo quien inspiró a los hombres que escribieron con puño y letra, pero era Dios inspirando por medio del Espíritu de Cristo, por medio del Espíritu Santo, la vida de aquellos. De manera que, como vuelvo al principio, por eso Jesús dice, les conviene que yo me vaya. Y yo me topo hoy en día con un cristianismo muchas veces académico. Es decir, conocen la palabra, conocen la escritura, pero no están siendo guiados realmente por el Espíritu Santo, no están en comunión. Conozco gente muy religiosa que se porta de tal manera, a veces aparentemente bien, se viste de cierta manera, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, yo siempre lo digo en la iglesia, a mí no me dejarían predicar en muchos lugares porque no llevo corbata y traje, ¿verdad? Y le dan importancia a la vestimenta, que si la falda, que si el velo, que si la corbata, pero quien habilita nuestra vida para caminar con Dios no son nuestras obras, no es nuestra vestimenta, es el tener una conexión con el Espíritu Santo. Y esa conexión tú y yo la debemos de ir cultivando. Se va trabajando, ¿no? De inicio te digo, cuando tú crees en Cristo, ahí está el Espíritu Santo, pero ahora tenemos que empezar a alimentarnos de Él por medio de la palabra, por medio de la oración y empezar a conocerle y a hablarle y decirle, Espíritu Santo, muéstrate a mi vida, yo te quiero conocer, yo quiero ir aprendiendo de ti, que tú me muestres y que tú me enseñes. Cuando tú haces eso, tu vida va a cambiar. Tu vida como cristiano va a cambiar. Es una antes y una después de que empieza a caminar con Él. Por eso yo lo estoy introduciendo en los primeros capítulos. Tenía que introducir primero a Dios como Dios, tenía que introducir primero la palabra como suficiente, tenía que introducir primero a Cristo, nuestro Salvador, por el cual nos acercamos al Padre. Pero una vez introducidas estas cosas, la verdad que tenemos que abrazar es que el Espíritu Santo no es un poder, no es una fuerza externa, es Dios mismo en una tercera persona, así se le llama, hablando hoy a nosotros en comunión y en compañerismo con nosotros. ¿Qué tan importante es el Espíritu Santo que Jesús dice, al Padre, del Padre puedes hablar y te puedes burlar de mí, pero si blasfemas con el Espíritu, contra el Espíritu Santo, si te metes con el Espíritu Santo, cuidadito, porque es el pecado imperdonable? ¿Qué tan grave debe de ser para la deidad el menospreciar al Espíritu Santo, que dice, te puedes meter con el Padre, con el Hijo, y todo pecado que tú cometas, matar, robar, hacer lo que sea, te va a ser perdonado, menos blasfemar en contra del Espíritu Santo? Hay una importancia en esta verdad, hay una importancia en esta persona. Y el día de hoy yo te invito a que ahorita que terminemos la reunión, si tú tienes un tiempo solo, te dirijas al Espíritu Santo. Con tu corazón abierto y con tus propias palabras, simplemente le digas, Espíritu Santo, si no te conozco como debiera, te quiero conocer. Si ya lo conoces, pues adelante, genial, ¿verdad? Nada más dale continuidad, ten un buen tiempo con él, platica con él. Si te has alejado, si te has apagado un poco, dile, Espíritu Santo, vamos a volver a conectarnos, ayúdame yo. Él es el más interesado, él nos ama, dice la palabra que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente, o sea, él desea estar con nosotros, somos deseados por Él. Por eso Él mueve cielo, mar y tierra para que tú y yo creamos en Cristo. Por eso Él presenta el Evangelio una y otra vez hasta que nuestro corazón es quebrantado. Por eso Él viene y nos ayuda y nos consuela, porque Él ama tener comunión con nosotros. Y nuestra comunión con Dios es a través de nuestro espíritu conectados al Espíritu Santo. Somos cuerpo, alma y espíritu. Nuestra carne, ¿verdad? Ahí están nuestros deseos, ahí está la naturaleza pecaminosa. En el alma están nuestras emociones y nuestras decisiones, pero es el Espíritu el que nos conecta con Dios. ¿Y con quién se conecta el Espíritu? Con el Espíritu Santo. Y ahí es donde empieza la comunión, ahí es donde empieza el compañerismo. Amén. Yo sé que les dije que iba a terminar como 8:30, pero me emociono y sigo, y sobre todo con este tema, ¿verdad? Este tema para mí es de los favoritos, y como no veo que aquí haya mucho movimiento todavía del compromiso que tenía, pues lo estoy siguiendo hasta que vea que necesito parar.
La próxima semana vamos a continuar hablando del Espíritu Santo. Hay más, quiero que empecemos a ver. Yo te voy a recomendar, te voy a dar una tarea. Ponte a leer en estas 2 semanas, o sea, lo que falta de esta semana y empezando la otra. Lee Juan, todo el Evangelio de Juan, y lee el libro de Hechos. ¿Ok? Léete esos 2 libros. En el libro de Juan vas a ver a Jesús. Y Jesús habla mucho del Espíritu Santo en Juan. En Juan 7 dice que cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, tendríamos en nuestro interior ríos de agua viva. Ahí está Juan 14, ahí está Juan 16, donde introduce al Espíritu Santo. Y luego cuando leas Hechos, vas a ver al Espíritu Santo en acción con los discípulos una vez que Jesús ya se fue. Esa parte del conviene que yo me vaya, lo vas a ver ahí. Entonces yo te animo. Juan tiene 20 y tantos capítulos y Hechos tiene 28 capítulos. Si lees 5 capítulos diarios de aquí a la próxima semana, terminaste los 2 libros. Ponle atención, prioriza en estos días ese tiempo. Cuando los vayas a leer, antes de leer, ora y dile, Espíritu Santo, revélame lo que voy a leer. Y la próxima semana vas a obtener más como que una base a partir de la que podemos arrancar y que sea familiar más el tema. Vamos a hablar del Espíritu Santo, como Él tiene emociones, se expresa, nos habla, cómo Él decide. Todas estas características, por eso le damos este adjetivo de la persona del Espíritu Santo. ¿Ok? A diferencia de otros grupos que lo marcan como el poder de Dios, la fuerza activa. No, es Dios, es la persona de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, bajo esa introducción, hasta el punto de ahorita voy a concluir.